Yo soy Daniela Pacheco, soy comunicadora social y periodista y sobre todo latinoamericanista. La ruptura de relaciones diplomáticas de Perú con el gobierno de México y además la posterior declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum como persona non grata por el Congreso de ese país no es más que la extensión de una crisis de su política interna. Y es la utilización de las relaciones exteriores para legitimar de alguna manera la legitimidad, perdona la redundancia, que no tiene ni este gobierno ni los últimos presidentes, a excepción del presidente Pedro Castillo, por supuesto, durante el Perú. El Perú lo que está enfrentando es una crisis de régimen, no de gobierno, como nos han intentado vender. Y en esa idea intentan legitimar un nuevo presidente cada cierto periodo, ¿no? Cuando se destituya Pedro Castillo, que ya lo vamos a ver, digamos, con más profundidad, se nombra a Dina Boluarte. Creo que es de conocimiento público que gobernaba todo el mundo menos Dina Boluarte. Y allá voy con el tema de la crisis de gobierno. El modelo peruano se asentó primero sobre una constitución heredada de la época más neoliberal que ha tenido el Perú con el gobierno de Alberto Fujimori, y sobre esa se construye un Congreso que es prácticamente omnipotente e invencible. Un Congreso que no se puede cerrar, ¿no? Lo intentó en su momento Pedro Castillo como una última medida de emergencia frente al asedio político y económico y mediático que estaba enfrentando por parte de las élites y del régimen peruano. Lo intentó sin éxito disolverlo. Entonces es un Congreso que tiene no es de ahora, ¿no? Históricamente lo ha tenido durante los últimos años, un índice de aprobación menor, inclusive al 3%. Y aquí hay una cosa bastante grave. Para ejercer al poder en el Perú ya no necesitas más al pueblo. Y eso es una cosa gravísima, al menos, por ejemplo, para quienes vivimos en México, ¿no? Y el poder se entiende de otra manera completamente distinta, al menos en los últimos 2 sexenios. Entonces, un Congreso que puede vacar presidentes, además bajo esta figura bastante subjetiva, hecha al vaivén de los intereses dominantes, que es esta de incapacidad moral. Un Congreso con el 3% de aprobación dice quién es incapaz moralmente para conducir los destinos del Perú. Tienes una fragmentación de fuerzas políticas en el Congreso que uno podría pensar, bueno, tal vez hay más minorías representadas en el Congreso, por eso hay tantos partidos políticos presentes. Tienes para las elecciones del 2026, en abril, que ya se van a celebrar, 36 fuerzas políticas inscritas, ¿ya? Pero ¿eso a qué equivale? Sí, están fragmentadas, pero están todas unidas, y creo que este es otro punto bastante importante, en el pacto de impunidad, ¿no? Mineras, agroexportadoras, banca, todas tienen su brazo político en el Congreso. Y eso ha permitido que las crisis, o más bien, ¿por qué le conviene tanto al Congreso y a la élite económica en Perú que siempre haya crisis? Porque así no hay lugar para reformas redistributivas, reformas que combatan la desigualdad de ese pueblo que se está levantando y que además lo agreden. Lo vimos con Dina Boluarte, lo vimos hace pocas semanas, más de 60 personas asesinadas y muertes además por las que nadie responde, ¿no? Dina Boluarte seguramente para su salida negoció impunidad como lo han hecho otros presidentes en el Perú. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué Pedro Castillo era tan amenazante? Primero, porque era campesino. Segundo, era maestro rural. Era pobre y era de color morena. Y eso el establishment en Lima le parecía una cosa espantosa, como un presidente peruano, ¿no? Como un presidente que se parece a su pueblo, porque Pedro Castillo se parecía a su pueblo por primera vez, está gobernando el Perú. Todos los ataques, no voy a decir que fueron las únicas razones, pero todos los ataques contra Pedro Castillo pasaron por un sistema de exclusión sobre el racismo y sobre el clasismo hacia una persona a la que no le perdonaban, porque, ¿sabes? En Perú, los corruptos sí se pueden atrever, los pobres no. A los pobres hay que castigarlos, a los poderosos hay que premiarlos, ahí los tienes en el poder. Cuando destituyen a Pedro Castillo, encontraron que era bastante amenazante permitir nuevamente que la izquierda llegara al poder, ¿no? Ahora, no todo es culpa de ese régimen, aunque en su mayoría. Pedro Castillo, dadas estas condiciones sobre las cuales asume el poder, tienes a un presidente que además no era el candidato.
De hecho, él es un candidato de último minuto y si tú no sabes, si tú no eras el candidato, mucho menos estás preparado para gobernar, ¿no? Era Vladimir Cerrón, perseguido políticamente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, le llega a la presidencia sin tener un equipo de gobierno, sin tener un sistema o una estructura políticamente sólida para enfrentarte a ese monstruo que es el poder en el Perú. ¿Qué pasa? Yo creo que equivocadamente, pero también teniendo en cuenta todo el asedio que tuvo, decidió que la derecha entrara en su gobierno. Ministros, empezó a hacer acuerdos con los intereses privados, empezó a repartir puestos pensando que de esa manera iba a equilibrar el poder en el Perú. Pusiste adentro de tu gobierno a quienes estaban operando para destruirte y eso fue un gran error político. A mí me pareció muy simbólico porque 6 meses después de que él asume el poder, un día aparece sin su sombrero chontano, que es propio de la región de donde él viene, del norte del país. Seguramente un asesor le dijo, no, presidente, para que usted no lo vean como un presidente del pueblo, de pueblos indígenas, quítese su sombrero, que además había sido muy distintivo durante su campaña. Creo que era el rasgo, de hecho, no solamente que el pueblo peruano identificaba, sino en América Latina nos llamó mucho la atención que usara el sombrero, solo se lo quitaba para entrar a la iglesia. Eso es un hecho muy diciente de cómo le abriste la puerta a la derecha que se suponía o que tenías que combatir, que para eso te eligieron. Ahora, insisto, no es una responsabilidad solo de Pedro Castillo. Se enfrentó a todo un establishment que está diseñado políticamente para no irse nunca, nunca. Creo que son 4 elecciones a las que se ha presentado, o va a ser la cuarta, ya no sé si la memoria me falla, pero el fujimorismo no ha dejado de estar presente. De hecho, es la fuerza mayoritaria en el Congreso y es quien domina los hilos del poder. Uno diría, bueno, pero ¿por qué entonces Keiko Fujimori no ha ganado la presidencia si manejan el poder? Justamente porque el poder en el Perú no equivale ni a legitimidad ni a popularidad. Y Keiko Fujimori no solamente carga el lastre que es el apellido Fujimori en el Perú, sino que además ella es una abanderada del fujimorismo y lo hace con todo orgullo. Hace unos meses, creo que hace algunas semanas, fue sobreseída de los delitos por los que se investigaban justo a puerta de las elecciones, justo después de la vacancia de Dina Boluarte y del nombramiento de José Gerí, que además era el presidente del Congreso, pero que está ahí básicamente para que no interrumpa la agenda neoliberal que el fujimorismo ha venido forjando, inclusive mucho después de que Fujimori dejara el poder. Hay una gran contradicción porque tanto Ecuador, en su momento lo hizo cuando invaden la embajada de la embajada mexicana en territorio ecuatoriano, y como lo está haciendo hoy Perú, acusan intervencionismo del gobierno de México. Gobiernos plenamente dominados por los intereses de Estados Unidos le vienen a decir a un gobierno soberano que es intervencionista, ¿no? Es una contradicción mayor. En su momento, Daniel Noboa, cuando invade la embajada, necesitaba ganar una consulta popular para afianzarse en el poder y ganar posteriormente la reelección. Recordemos que él venía de un periodo de término de 2 años, porque el presidente anterior había disuelto la asamblea. Necesitaba la consulta para reafirmarse en el poder, y qué mejor que crear un enemigo externo. En ese caso fue el gobierno de México, que representa, digamos, todo aquello que ellos necesitaban combatir, que es básicamente la izquierda. ¿Qué tienes con Perú? Al expresidente Andrés Manuel López Obrador también lo declaran persona non grata, con la diferencia de que el Congreso nunca llevó a votación, ¿no? Solamente eran dichos y cruces de palabras. Sin embargo, a puertas de una elección presidencial, necesitas reafirmar, la verdad no sé qué candidato, eso va a ser una gran sorpresa, son muchísimos inscritos, uno puede hablar de Keiko Fujimori, pero la verdad es poco probable que le alcance, porque sí hay un hartazgo del pueblo peruano. Lo que pasa es que no han encontrado la manera de lograr remover a los gobernantes. Y ahí es cuando México se convierte de alguna manera en pues este enemigo con el cual puedes forzar este nacionalismo barato y esta figura de unión que además no la está consiguiendo José Gerí. Y a mí no me parece poca cosa que un presidente que está acusado, además de violación, ¿no? O de abuso sexual, ya no recuerdo, que además ni siquiera fue nunca se puso sobre la mesa que había una acusación en su contra para considerar que no era la persona más idónea
para llegar a la presidencia del Perú. Esa persona con esa talla y esa altura moral es la que le está diciendo a un gobierno soberano como el de México, no te metas en mis asuntos internos. Bueno, yo creo que el chiste se cuenta solo. Lo que pasa en América Latina, más bien lo que pasa con la izquierda tiene que pasar la mitad de su gobierno defendiéndose de los ataques y la otra mitad gobernando, a diferencia de un presidente de derecha, ¿no? Los presidentes de derecha les son cómodos al sistema tal y como está. Un presidente de izquierda que se supone que llega a reformar sí es muy incómodo para el establishment. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Claro, con las particularidades de cada país. Argentina, por ejemplo, estas últimas elecciones para todas y para todos fueron una sorpresa porque ya se habían dado las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se supone que de alguna manera eran un termómetro para la elección que se venía. Y sí hay una cosa que me gustaría mencionar y es que tal vez desde la izquierda hay muchas cosas que no estamos sabiendo leer, ¿no? Yo no creo que el pueblo argentino haya decidido que un presidente negacionista, no solamente de la dictadura, del cambio climático, un presidente que se arrodilla de la manera en que se arrodilla al gobierno de los Estados Unidos, sea la mejor persona en el poder. Sin embargo, al parecer, les está ofreciendo mayores certezas de lo que como izquierda, no digo que en todos los países, creo que México es una gran excepción a toda esta América Latina convulsa, pero no estamos sabiendo leer especialmente a las nuevas generaciones y eso es una cosa preocupante. Y eso no solamente lo vemos en Argentina, lo estamos viendo en Chile, cuando un presidente que casi va a heredar pues este gusto por la dictadura puede llegar al poder en Chile, ¿no? Es una cosa completamente impresionante que no se nos hubiera ocurrido una vez caen las dictaduras que volviera a pasar una cosa de ese estilo. Tienes a Ecuador, un presidente que yo la verdad creo que se va a eternizar en el poder, que eso es lo que quiere, que cree que la mano dura y la injerencia de los Estados Unidos son la receta mágica para cambiar el panorama de inseguridad que está viviendo el Ecuador con todo este tema del narcotráfico. Lo mismo, además, ahí vuelvo a Perú. Antes no había un componente tan fuerte de las organizaciones transnacionales dedicadas pues al narcotráfico, al crimen organizado, que hoy ya, además, se instalaron en ese Congreso peruano, que parece un quiste que no puedes remover de ninguna manera. Colombia. Yo recibí con mucha esperanza que Iván Cepeda fuera elegido el candidato del Pacto Histórico, bueno, de la agrupación del Pacto Histórico, porque además, en un país que ha vivido tanta guerra, una persona que se ha dedicado toda su vida a hablar de paz y de derechos humanos, al menos a mí, y creo que a una buena parte del gobierno colombiano, del pueblo colombiano, perdón, pues trae esperanza. Sin embargo, yo veo a los otros dos candidatos que están en la disputa, entre esos tres seguramente se va a elegir al próximo presidente, y me asusto, porque tengo a un Milei de un lado, ¿no? Que es Abelardo de la Espriella, que si pudiera fusilar a todos los pobres lo haría con todo gusto. Y tienes del otro lado a Sergio Fajardo, este de la centroderecha, ¿no? El tecnócrata que nos viene. Nuestros países, hay una cosa que repite mucho el expresidente Rafael Correa, y es que el subdesarrollo de América Latina no viene de carencias técnicas, sino de las élites que nos dominan, ¿no? Y esto de pensar que un tecnócrata nos va a resolver los problemas que son profundamente políticos, pues no tiene ningún sentido. Y entre esos tres candidatos es que seguramente va a aparecer el nuevo presidente de Colombia. Entonces, es preocupante. Creo que hay que mantener la esperanza porque eso es lo único que nos queda, ¿no? Más ustedes, por ejemplo, en México, cuando las cosas se veían tan difíciles, al final, ¿no? Hubo una luz al final del túnel. Sin embargo, si los pueblos no tienen herramientas o cada vez menos tienen herramientas para reformar esos poderes, pues el panorama se ve bastante complicado. Honduras, por ejemplo, yo creo que sí nos va a dar una grata sorpresa y va a ser la primera vez que una mujer le entrega la banda presidencial a otra mujer, que es Rixi Moncada en Honduras, ojalá así sea. Lula ya ha manifestado abiertamente que va a correr por otra elección a sus 80 años, ¿no? Pero creo que lo que hace México es muy valioso porque se ha convertido en faro regional. A veces preguntan quién pierde, por ejemplo, más en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, y más allá del tamaño de las economías, que resulta bastante obvio, tiene que ver también con lo simbólico. Un país
que todavía defiende, por ejemplo, la figura del asilo, que todavía protege los derechos de los pueblos, un gobierno que se pronuncia frente a las injusticias como la ocurrida con Pedro Castillo, encarcelado injustamente. Creo que se puede ver muy solo, pero creo que sí ayuda al menos a que otros pueblos de América Latina que no la están pasando nada bien, porque además aunque se elijan gobiernos de derecha, gobiernos que además no van a garantizar que esas condiciones de inestabilidad, de inseguridad, que es el principal problema que aqueja a quienes vivimos en América Latina, se vayan a resolver. Entonces, sí podría uno pensar que está cada vez más solo, pero yo lo que veo es un faro de esperanza en América Latina, que puede ver hacia México, o por qué razón los perseguidos políticos progresistas viven aquí en México, o por qué México ha defendido a toda costa la figura del asilo, ¿no? Este argumento bastante idiota, y discúlpame la expresión, cuando dices o cuando los presidentes acusan intervencionismo, como si algún presidente saliera a reconocer públicamente que tiene perseguidos políticos. Imagínate tú a Noboa diciendo que Jorge Glass, que era ya asilado del gobierno mexicano, es un perseguido político, ¿no? Ningún gobierno, ningún presidente va a salir a decir que tiene a los opositores en las cárceles por eso, por ser opositores. Entonces, más que un México que se va quedando solo, yo veo un México que cada vez va consolidando más lo que tendría que ser un modelo de la izquierda en América Latina, que tiene que ver o cuyo éxito radica principalmente en que el poder sí se está construyendo desde abajo y no al revés. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. La 4TV es un espacio para hablar y para defender a América Latina. No se pierdan todos los programas que tienen. Yo soy Daniela Pacheco, comunicadora social y periodista, y sobre todo latinoamericanista.